Hola, sean bienvenidos todos a nuestra segunda clase de escatología. Dios les bendiga. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Daniel para darle continuidad a este curso, a esta secuencia escatológica. Recordemos que la semana anterior estuvimos mirando el libro de Daniel en el capítulo 2. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 7, que es una profecía complementaria del capítulo 2. Vamos a meternos de una manera fascinante en el estudio de esta profecía. Vamos adelante. El capítulo 2 fue nuestro inicio de estudio escatológico y vemos escenas fascinantes en este libro, pero el capítulo 7 que vamos a estudiar hoy nos entrega aún más información de la que pudimos encontrar en el capítulo anterior. El capítulo anterior nos sirvió para el inicio de nuestro estudio escatológico. Este capítulo 7 nos va a mostrar diferentes imágenes relacionadas con el capítulo 2, pero también el sueño de Daniel le muestra algo acerca que nunca antes había visto y que Daniel queda perplejo en las visiones de su cabeza, como dice la escritura. Entonces vamos a mirar el capítulo 7, es muchísimo más robusto y vemos una interpretación del tiempo futuro. El capítulo 7 inicia de la siguiente manera. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Vemos cómo el versículo 1 del capítulo 7 nos habla acerca del rey Belsasar, rey de Babilonia. Este mismo rey lo encontramos en el capítulo 5 y recordemos que bajo el gobierno del rey Belsasar fue entregado el reino o el imperio al imperio medo-persa por mano de Darío el Medo y de Ciro el Persa. Dice que estaba Daniel en un sueño y en medio del sueño tuvo visiones mientras estaba acostado, mientras estaba en su lecho. Más adelante nos dice que escribió el sueño y relató lo que fue principal en este sueño. Vamos a mirar el asunto en sí. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ok, como podemos observar, aparecieron 3 diferentes figuras que vamos a estar estudiando y analizando. En los primeros versículos nos habla acerca de los 4 vientos que pelean entre sí. Vamos a ver qué nos dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 25, en el versículo 32. La escritura dice: así ha dicho Jehová el Señor de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Como podemos observar, nos dice que los vientos o las tempestades significan el conflicto entre las naciones, entre las diferentes naciones de la tierra. Aquí vemos, como en la estatua de Nabucodonosor, que nación contra nación se levantaron, hicieron guerra y se levantaron 4 imperios diferentes. Entonces, lo que nos muestran los vientos no es otra cosa más que el preludio de una gran guerra entre naciones. Ahora vamos a mirar la siguiente figura. La siguiente figura es el mar. Dice que las bestias salen del mar, pero vamos a mirar qué nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces vemos que cuando la escritura nos habla acerca de aguas o mares, nos habla acerca de muchedumbres de naciones, de personas, de pueblos, cuando hablamos en sentido profético o en sentido escatológico. La siguiente figura son las 4 bestias que salen de este mar. Vamos a mirar qué nos dice la interpretación, pues la Biblia es su propio intérprete. Vamos a mirar en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces vemos que las 4 bestias que se levantan son 4 reyes, son 4 reinos. Podemos ver de una manera fascinante cómo la Biblia nos da su propia interpretación. Continuemos. Y 4 bestias grandes
grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ya habiendo analizado las 4 figuras que se levantan en lo que es el viento, el mar y las bestias, podemos empezar a dar la interpretación del sueño de Daniel. En el capítulo 7, en el versículo 4, Daniel habla de la primera bestia, dice que era como un león que tenía alas de águila, y la escritura nos dice que Daniel estaba mirando la bestia hasta que le fueron arrancadas las alas. Luego dice que la bestia fue levantada y se puso en pie, y a manera de hombre. Se puso en pie como se levantan los hombres, le fue dado un corazón de hombre. Esta figura no nos da otra representación más la que la historia bíblica y la historia del mundo nos dejan ver. Este es Nabucodonosor y su imperio babilónico. ¿Por qué está representado por el león? Porque el león es el rey de las fieras salvajes, y asimismo Nabucodonosor era rey de reyes sobre todas las naciones. Fíjese también que dice que tenía 2 alas. Esas alas significan la velocidad de su imperio, la velocidad que él tenía para poder alcanzar los objetivos que se había marcado desde el principio. También vemos que las 2 alas le son arrancadas. ¿Por qué le son arrancadas? Le son arrancadas a causa de su orgullo, a causa de su vanagloria, a causa de su altivez. Esas rupturas de alas o haberle quitado las alas significa que fue frenado su reino después de su muerte con su descendencia, como hemos visto que los reyes que lo siguieron a él en el trono fueron reyes malvados y el reino les fue quitado. Dice que esa fiera o esa bestia fue puesta en pie como se pone en pie los seres humanos y le fue dado corazón de hombre. Debemos entender que la Biblia, en el capítulo 3 de Daniel, debemos ver cómo Nabucodonosor entra en razón, dejando a un lado su orgullo y reconociendo al Dios del cielo. Por esa razón se dice que se le dio corazón de hombre. Continuemos. En el versículo 5 encontramos la segunda bestia. Esta bestia era semejante a un oso, la cual alzaba más un costado que el otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho: levántate y devora mucha carne. Esta bestia, a manera de oso, con 3 costillas dentro de sus dientes o en medio de sus dientes, es el imperio medo-persa. Podemos ver que el oso se levanta más de un costado que del otro. Eso significa que Persia era un reino muy superior al reino de los medos. Las costillas en la boca del oso, dentro de sus dientes, se dice que son Lidia, Egipto y Babilonia, que son las 3 naciones que fueron conquistados por los medo-persas al principio de su campaña. Por otra parte, también se podría llegar a pensar que fueron los imperios que estuvieron antes de ella, como fueron los egipcios, los asirios y los babilonios. Los medos persas conquistaron o derrotaron a la nación de Babilonia por mano del rey Ciro de Persia, el cual cedió su triunfo a su tío Darío de Media. Él, hasta que Darío murió, siempre estuvo dándole los títulos o dándole el reconocimiento por cada campaña que ellos avanzaban y cada nación que ellos adquirían. La escritura dice que Darío fue quien gobernó Babilonia en sus primeros años. El profeta Daniel, en el capítulo 5, en el versículo 31, dice que Darío tomó el reino siendo de 62 años. 3 años más adelante Darío muere y Ciro toma por completo el dominio del imperio.
El imperio medo-persa estaba caracterizado porque eran ladrones, bandidos, asesinos rapaces, toda suerte de hombres que tenían el arte de la guerra en su mente. El rey Ciro de Persia estableció una segunda capital del reino en Susa, en Elam, al este de Babilonia. Los medos, o en el imperio medo-persa, se halla o podemos hallar la restauración de Israel, que encontramos en el libro de Esdras en el capítulo 6, en el versículo 14, y vemos también en el libro de Nehemías cómo Nehemías es enviado a reconstruir las murallas de Jerusalén en el reinado de los medos persas. Debemos tener especial cuidado en esta etapa de la historia, pues allí es cuando se da la orden de la reconstrucción y la salida, evento que marca el estudio de la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, que estudiaremos más adelante. Entonces, para concluir, el imperio medo-persa fue un imperio muchísimo más grande que el imperio babilónico. Por esa razón, al oso se le da la orden de que devore mucha más carne. Ya había devorado 3 imperios o 3 ciudades, según lo vimos anteriormente, y ahora se le da la orden que avance y devore mucha más carne. A medida que van pasando los imperios, vamos viendo el crecimiento de cómo los imperios se fueron extendiendo a través del mundo conocido. Continuemos con la siguiente bestia. La Biblia nos dice en el versículo 6: Después de esto miré y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Vemos en la característica de esta tercera bestia que era semejante a un animal que todos conocemos, que es el leopardo, un animal que es muy ágil, muy rápido, demasiado feroz, y tenía una particularidad: tenía 4 alas, a diferencia del león. El león, que fue la primera bestia, tenía 2 alas. Este leopardo tenía 4 alas. Este leopardo o esta bestia que vemos aquí representa al imperio griego. El imperio griego gobernado por Alejandro Magno. Entonces vemos que tiene 4 alas que representan la velocidad de la conquista. Recordemos que Alejandro, a los 21 años de edad, toma el gobierno del imperio griego y 10 años después ha terminado de conquistar el mundo conocido hasta ese momento. Nos encontramos que esta bestia, este leopardo de 4 alas, tiene 4 cabezas. Esas 4 cabezas tienen un significado especial. Alejandro el Grande nunca tuvo hijos, no dejó descendencia, pues murió muy joven. Fue del gusto de las mujeres hasta cierto punto. Después de haber llegado a los excesos con el alcohol y las drogas conocidas hasta ese momento, Alejandro deja el gusto natural de las mujeres y se convierte en homosexual. Entonces, después de su muerte, el imperio queda dividido en 4 partes y es entregado a sus 4 generales más virtuosos, los cuales eran Lisímaco, Ptolomeo, Seleuco y Lisandro. Y Grecia, o el imperio griego, queda dominado en 4 partes. Lisandro se queda con Grecia y Macedonia, Lisímaco con Turquía, Ptolomeo con Egipto y Seleuco con Siria y Babilonia. De esa manera desarrollamos la bestia, que es como leopardo, con 4 alas y con 4 cabezas. La velocidad del leopardo, la velocidad de las alas que le imprime los 10 años de gobierno de Alejandro, conquista el mundo conocido, y la división de su imperio en 4: Lisandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, los 4 generales de Alejandro. Continuamos con la cuarta bestia temible. Dice la escritura: después de esto yo miraba en visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las veces que vi antes que ella, y ella tenía 10 cuernos. Hasta este momento hemos visto 3 bestias que son muy similares o que van a la par con 3 partes de la estatua que vio Nabucodonosor
en su sueño. Entonces en este momento, cuando estamos viendo esta bestia grande y temible con dientes de hierro y que desmenuzaba y pisaba todo lo que no podía morder, lo pisaba, vemos que Daniel no puede dar una característica similar o puede caracterizar esta bestia con un animal que él conociera. Es más, pienso que el Espíritu Santo no permitió que Daniel se pudiera igualar esta bestia con un animal conocido. Era una bestia terrible y temible, dice la Escritura. Si vamos en el orden cronológico o en el orden de la estatua de Nabucodonosor, esta bestia tendría que llegar a ser el Imperio Romano o las piernas de hierro. Este imperio, al igual que esta bestia, fue un imperio criminal que arrasó con absolutamente todos los países en los cuales entró. Llegó a ser el imperio más grande y dominador hasta este momento en el mundo entero. Como esta bestia con dientes de hierro y que pisaba todo lo que podía, así de esa manera era el Imperio Romano. Fue un imperio lleno de muerte, de sangre, pues ninguno de sus enemigos pudo quedar en pie y todos fueron sucumbidos a vivir en cautiverio del Imperio Romano. Este imperio, como lo vimos en la clase anterior, fue uno de los imperios más largos y más sobresalientes. Hasta este momento todo marcha en perfecta sincronía con la estatua del sueño de Nabucodonosor, pero en la visión de Daniel veremos figuras que no encontramos en el sueño de Nabucodonosor. En el sueño de la estatua vemos que finalizando este reino de las dos piernas de hierro, que aquí vendrían siendo esta bestia temible, termina en el último imperio mostrando cómo los pies de hierro mezclados con el barro cocido tienen en su punta 10 dedos. Esta mezcla de hierro y barro cocido es la mezcla entre la religión y el imperio. Por eso esta mezcla no amalgama de una manera correcta. Simplemente el hierro no se puede fundir con el barro. Ahora vamos a ver los 10 dedos de los pies, lo que significan. Según nos cuenta la historia, el Imperio Romano fue dividido por 10 tribus bárbaras, las cuales dieron origen a lo que hoy conocemos como Europa, y estas tribus son los suevos, que terminaron siendo Portugal, los visigodos, España, los anglosajones, Inglaterra, los francos, Francia, los alamanes, Alemania, los lombardos finalmente terminaron siendo Italia. También existieron los herulos, los vándalos y los ostrogodos, y estas últimas 3 tribus bárbaras fueron eliminadas de la faz del planeta. Esta podría llegar a ser una de las conclusiones y por ende es una postura llamada la postura histórica. Sin embargo, tenemos un problema, pues si vamos al libro de Daniel en el capítulo 2, en el versículo 44 nos dice que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Entonces, si estas tribus bárbaras no fueron un imperio, después de estas tribus bárbaras no se ha levantado el último gran imperio, que es el imperio de nuestro amado Señor Jesucristo, podemos descartar esta posibilidad escatológica. Entonces vamos a ver que aquí se hace un salto o un brinco hacia el futuro inmediato nuestro. Volviendo a Daniel 7, versículos 7 y 8, vemos que esta bestia tenía 10 cuernos, al igual que la estatua tenía 10 dedos. Pero en el versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno salía entre ellos, y delante de ellos fueron arrancados 3 de los primeros cuernos, y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a dar la explicación de quién es este cuerno. Démonos cuenta que tiene que tumbar 3 cuernos y nos hemos dado cuenta que los 10 cuernos son 10 reyes o 10 reinos, de los cuales 3 reyes serán tumbados para que pueda salir ese pequeño cuerno. Ese cuerno es quien nosotros conocemos como la figura del anticristo. ¿Cómo lo sabemos? El libro de Apocalipsis nos da la respuesta. Apocalipsis capítulo 17 versículo 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad juntamente con la bestia. Y del cuerno pequeño dice en el versículo 11, hablando del anticristo, dice: la bestia que era y no es,
es también el octavo y que es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces vemos que la profecía de Daniel nos lanza inmediatamente al libro de Apocalipsis, mostrándonos los 10 reyes, mostrándonos el octavo rey, que ha sido el que tumbó los 3 primeros reinos, que es el anticristo. Ahora realicemos un pequeño salto en el capítulo 7. Estamos en el versículo 8 del capítulo 7. Vamos a saltar de ese mismo capítulo al versículo 11 y dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ahí podemos ver que el cuerno hablaba grandes cosas, así como también lo hace en la referencia del libro de Apocalipsis, que en su tiempo vamos a estudiar, y nos muestra que la bestia de donde sale el cuerno va a ser quemada, al igual que el cuerno. Sabemos que el falso profeta y la bestia en el libro de Apocalipsis nos narra que irán al lago que arde con fuego y azufre. Bueno, aquí terminando este versículo podemos ver el fin del cuerno pequeño y de esta bestia horripilante. Vamos a continuar más adelante con la visión de Daniel en el versículo 9 y algo que nunca se vio en el sueño de Nabucodonosor, algo especial que tiene el libro de Daniel capítulo 7 para nosotros.